Hola, soy la alumna Maricielo Dávila y yo hablaré los siguientes temas. En primer lugar, las obras de Hobbes. Luego, la idea dominante, el método, el hombre artificial, el estado de la naturaleza y la guerra de todos contra todos, los cuales comprenden del capítulo 1 al 6 del tema de la teoría de Hobbes, en el cual comenzaré hablando en esta ocasión sobre las obras de Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo político que concibe toda la temática filosófica dividida en tres partes: de corpore, de homi y de sive, siendo esta última la parte dedicada a la política y la única que le dio parte final. Por otra parte, su primera obra filosófica, Elementos de Derecho Natural y Político, que es una especie de prueba general del sistema, y el apartado, siendo este el más amplio y dedicado a la teoría del Estado, se considera la primera redacción de su mayor obra, El Leviatán. Para comprender el pensamiento político hobbesiano son esenciales las tres obras: Los Elementos, la segunda edición del Sive y la edición inglesa del Leviatán, siendo esta última considerada la más completa y de confianza. A finales de 1640 se exilió a Francia por temor de ser perseguido por haber publicado su obra Los Elementos ya citados, en la que sostenía que la mejor forma de gobierno era la monarquía. En 1651 volvió a Inglaterra luego de haber publicado su mayor obra, El Leviatán, donde tuvo que detenerse por la acusación de impiedad y ateísmo. Por consiguiente, escribió su obra, una narración histórica sobre la herejía y el castigo de la misma, la cual quedó inacabada. La idea dominante. Hobbes, aún no siendo político, escribió mucho sobre la política a partir del problema crucial en esa época. El problema de la unidad del Estado amenazada por las discordias religiosas, las disensiones entre la corona y el parlamento y la disputa en torno a la división de poderes. El pensamiento político al cual se inclina y defiende Hobbes es el de la unidad contra la anarquía, ya que para él la anarquía sería el regreso del hombre al estado de naturaleza. El mal que más le teme es la inseguridad que deriva de él el poder, ya sea en la vida, bienes materiales y de aquella poca o mucha libertad que a un hombre se le ha concebido en la sociedad. También menciona en sus libros como El Leviatán que hace referencia a la guerra civil como el peor de todos los males. En la primera página de la introducción, compara la sedición con la muerte y la guerra civil con la muerte. Para concluir en el capítulo 1 de Corpore, Hobbes elabora un elogio a la filosofía y dice que la filosofía natural ha nacido de las artes mecánicas que han contribuido a mejorar la vida del hombre. De la filosofía civil, el hombre ha avisado y puede recabar el arte del buen gobierno. Se plantea la pregunta además: ¿qué significa un buen gobierno? Significa construir el Estado sobre las bases tan sólidas que hagan imposible su disolución. El método. En este capítulo nos menciona que una de las causas principales de los males en la sociedad es la filosofía y que en ella misma se puede estar la solución. Asimismo, el problema de la buena filosofía, que desplazó a la antigua y durante buen tiempo ha dominado las mentes, se encuentra vinculada al problema del método. Después de tantos estudios y viajes continentales con grandes científicos, Hobbes llegó a la única conclusión de que las únicas ciencias sociales que dieron un cambio radical al universo eran las que fueron aplicadas en el procedimiento demostrativo de la geometría. Por otro lado, una de las principales causas de alterar la paz social era la desigualdad de opiniones, y de esto se derivaba del hecho de que los filósofos nunca intentaron volver a la ciencia política una ciencia rigurosa. Para Hobbes, una de las causas del rastro de las ciencias eran sus verdades como la ambición, las ganancias y las incontinencias humanas. Hobbes, desde su primer libro, distingue dos términos: el matemático, el cual no tenía controversias ni disputas, ya que solo planteaba figuras y movimientos. El otro era el dogmático, el cual estaba lleno de controversias y era objeto de discusión, ya que hablaba de los hombres e interfería en sus derechos e intereses. Para Hobbes, el adversario más ilustre en la batalla por una ciencia política rigurosa era Aristóteles, el cual mencionaba que la ética y la política no eran conocimiento de las cosas ciertas, sino de las probables. El hombre artificial. Para darse cuenta de los motivos de su intento de fundar una ciencia rigurosa de la ética, es que se basa en una teoría del conocimiento nominalista.
Para Hobbes, mantiene que entre las diferentes formas de conocimiento, la política es la más afín con la geometría. Hobbes, en un pasaje de Homine, explica la diferencia entre las ciencias demostrables, las cuales fueron creadas por el hombre, y las no demostrables. Asimismo, la geometría, tanto como la ética y la política, son ciencias demostrables, ya que los principios de lo que es justo y no es justo fue creado por el hombre. Una de las características del pensamiento que se encuentra impregnado en la filosofía de Bacon, primer maestro de Hobbes, es la transformación de la relación entre la naturaleza y el arte. Cuando la naturaleza es concebida como una máquina, penetrar su secreto de la naturaleza, es decir, llegar a comprender las leyes que regulan su mecanismo, sería que este secreto sería descubierto por el hombre, y con ello se podría no solo llegar a imitar a la naturaleza, sino también perfeccionarla, recrearla o aumentar su energía mediante la construcción de otras máquinas. Para Hobbes, una de estas máquinas sería el Estado, la cual fue construida por el hombre. Por otro lado, a las ciencias de la geometría y la política se le añade otra ciencia, que es la lógica. Este último es considerado por Hobbes como el conjunto que hace riguroso el lenguaje. El campo que fue más desarrollado por Hobbes fue la ciencia política, y en la cual se basó más que todo en el Estado como autónoma. En la obra del Cibe, el Estado es muy comparado con una máquina por excelencia, y sería esta el reloj. Asimismo, nos dice que es muy complejo entender su mecanismo y su funcionalidad. El estado de naturaleza. En esta, la descripción del estado de naturaleza, Hobbes, en su libro Leviatán, nos da algunos elementos con diferentes variantes. Entre estas condiciones, la principal es la igualdad de hecho, en tanto sean iguales por naturaleza. Los hombres son capaces de preocuparse el uno al otro. La segunda condición objetiva es la escasez de bienes, por lo cual puede producirse que una gran cantidad de hombres quieran la misma cosa. Entre estas dos nace luego un estado permanente de desconfianza recíproca. Pero, a decir verdad, las condiciones objetivas bastarían por sí solas para explicar la infelicidad del estado de naturaleza. La igualdad de hecho, unida a la escasez de recursos y al derecho sobre todo, está destinada a generar un estado completo de competencia despiadada, que amenaza continuamente con convertirse en una lucha violenta. La guerra de todos contra todos. En este caso, lo que Hobbes nos quiere decir es que el estado de naturaleza se puede dividir en tres situaciones, determinadas históricamente constatables. En primer lugar, en las sociedades primitivas, como los indígenas de algunas playas de América o como los pueblos bárbaros de la antigüedad. Es decir, es una situación que, siendo anterior al paso de la sociedad natural a la sociedad civil, puede llamarse preestatal. En segundo lugar, en el caso de la guerra civil, es decir, cuando el Estado ya existe, pero por diversas razones se disuelve y se produce el paso de la sociedad civil a la anarquía, situación a la que se podría llamar antiestatal. En tercer lugar, y por último, en la sociedad internacional, donde las relaciones entre los estados no se regulan por un poder ordinario, en una situación, por tanto, interestatal. Soy Jean-Pierre Chabuca Villavicencio y a continuación pasaré a exponer del capítulo 7, los dictámenes de la razón, luego el pacto de la unión, la soberanía es irrevocable y absoluta, las leyes civiles, la soberanía es indivisible y concluiré en el capítulo 13 con el estado de la iglesia. Empezaré hablando sobre los dictámenes de la razón. El pacto de la unión, la razón es la que le sugiere al hombre los diferentes caminos para que éste pueda alcanzar un estado de paz. Pero en estos caminos solo se alcanzan mientras el hombre no vive en estado de naturaleza, en donde la inseguridad desaconseja que él actúe racionalmente. Asimismo, la condición preliminar para conseguir la paz vendría a ser el acuerdo entre dos para salir del estado de naturaleza, y estos consientan seguir los dictámenes de la razón con la seguridad de que el resto también lo hará. No obstante, la razón no es suficiente, ya que si lo fuese no serían necesarias las leyes. El hombre necesita instituir un estado que haga posible la vida según la razón. Este acuerdo es el acto de voluntad. Cabe recalcar que el Estado no es un hecho natural, sino un producto de la voluntad humana. Por otro lado, Hobbes rechaza la doctrina que funda el Estado sobre una sociedad de ayuda mutua, pues él dice que un Estado como este no asegura la observancia de las reglas para su función, que es necesario estipular un acuerdo preliminar que hace salir al hombre de su estado de naturaleza y funda el Estado.
Hobbes da tres definiciones del Estado. La número uno, una multitud de hombres unidos como una persona por un poder común, paz común, defensa y provecho. La número dos, una única persona cuya voluntad, en virtud de los pactos establecidos recíprocamente por muchos individuos, reúne las voluntades de estos, por lo que puede servirse de fuerza para la paz y defensa común con la eliminación de provecho. La número tres, una persona de cuyos actos cada individuo en gran multitud se ha hecho autor, para que pueda utilizar la fuerza y los medios según lo creo oportuno para la paz y la defensa común. La soberanía es irrevocable. La soberanía que atribuye Hobbes al Pacto de Unión es hacer que la humanidad pase del estado de guerra al estado de paz, instituyendo el poder soberano. Asimismo, este Pacto de Unión está ideado para mostrar la soberanía que deriva con tres atributos fundamentales. Hobbes aduce sustancialmente dos razones en favor de la irrevocabilidad del Pacto de Unión. Una dificultad de hecho. Si uno de los dos siguientes fuese el pueblo, basándose en el pacto para la recesión del contrato, bastaría que estuviesen en acuerdo la mayoría, pero cuando los signatarios son indistintamente miembros de la sociedad civil, es decir, multitud, y ya no pueblo, la recesión del contrato puede producirse solo si todos están de acuerdo. Una imposibilidad de derecho deriva de haberse concebido el pacto de unión por un contrato a favor de un tercero, es decir, los signatarios asumen una obligación no solo uno con el otro, sino también con el tercero en cuyo favor se ha estipulado el contrato. También es necesario el consenso del mismo soberano. Cuando sostiene la irrevocabilidad del poder soberano, Hobbes se contrapone a la teoría que plantea aquella limitación del poder del Estado. Hobbes es el de la idea que el poder soberano es el mayor poder que puede ser atribuido por hombres a otros hombres. La grandeza de este poder reside en el hecho de que a quien lo detenta puede ejercitarlo sin límites externos. Así este poder es absoluto. En el estado de naturaleza no existen súbditos ni soberanos, o mejor dicho, cualquiera es soberano o súbdito según la situación de hecho en la que se encuentra integrado, pudiendo ser el más poderoso de los soberanos de derecho o el más miserable de los súbditos de hecho. Por otro lado, en el estado civil, tras el pacto de la unión, el soberano es soberano y el súbdito es súbdito. El soberano es soberano porque solo tiene el derecho sobre todo lo que antes el pacto le correspondía a cada uno. Siempre es soberano y nunca súbdito, porque su poder es absoluto. Si otro lo limitase, el soberano sería otro, no él. Pues todo este pacto es un argumento a lo que dice la obra hobbesiana sobre el absolutismo. Empieza mencionando el concepto de las leyes naturales. Estas son consideradas como normas no escritas que se basan en la persecución de un objetivo determinado en un momento específico. Finalmente se instaura un Estado organizado con la finalidad de obtener seguridad. Hobbes comenta que en esta institución le otorga soberanía total a un individuo que logra establecer las leyes naturales en el papel, y esto las convertiría en leyes civiles. Este soberano tiene la labor de dejar en claro con estas nuevas leyes qué es justo e injusto o qué es bueno o es malo. Como Hobbes menciona en uno de sus pasajes en su libro de Cibe, las leyes de la naturaleza prohíben el robo, el homicidio, el adulterio y toda clase de ofensas, pero también ha de determinar por el medio de la ley civil, no de la natural, lo que se hace entender entre los ciudadanos por robo, homicidio, adulterio o ofensa. Luego menciona que cada individuo está en la potestad de cumplir las normas y ordenanzas del soberano siempre y cuando no ponga en riesgo su vida propia. Si bien el soberano tiene el poder absoluto, como dice el nombre de su puesto, una de las principales dificultades que puede encontrar para mantener su situación absolutista es la sublevación de los súbditos. Este individuo soberano debe contar con un poder limitado, porque si a un líder se le da poder limitado, entonces pasa a ser súbdito quien entrega este poder. A razón de prevenir la anarquía, la soberanía debe contar con las siguientes características: irrevocable, ilimitada y sobre todo indivisible. Hobbes va en contra de dos sistemas específicos de división del poder: la separación entre poder espiritual y poder temporal y la división de dos poderes soberanos del Estado. La descripción del gobierno mixto según Elements dice: el poder de hacer las leyes se le atribuye a una gran asamblea democrática. El poder de juzgar a otra asamblea y atender el cumplimiento de las leyes a una tercera o a un hombre. Este razonamiento renuncia ante su deber de proporcionar libertad e imponer un pensamiento enigmático donde promulga que si estas tres entidades distintas trabajan en concordancia, funcionan como si fueran un solo individuo. Hobbes en el Decide analiza y compone el catálogo de poderes del soberano. Las llama espada de la justicia y espada de la guerra, y que estas solo podrían golpear si ambas pertenecen al mismo individuo. Para finalizar, el Estado y la Iglesia. A la autoridad civil es a quien se le atribuye la responsabilidad de los escenarios que refieren a la paz y bienestar en esta vida, y por otro lado, a otra institución la potestad de regular todo lo que conlleva la salvación del alma. Hobbes se encontraba aterrado debido a la guerra civil que le había tocado vivir, y además entendía que esta guerra había perdido
miras políticas y le habían dado un enfoque religioso. Hobbes mostraba apoyo a dos puntos de las Sagradas Escrituras. Número 1, un entendimiento antidogmático del cristianismo, donde Jesús el Cristo es Hijo de Dios y que libra la controversia al gran campo de la teología. Debido a esto, se eliminan razones tanto frecuentes como malignas de la discordia. Número 2, afirmar que el reino de Dios no es este mundo, que su Hijo Jesús vino a predicar su palabra, mas no a dirigirnos a nuestra población, y que les dejó la potestad de legislar y dominar el poder civil. Como ya se había visto antes, la creación de un Estado es totalmente contraria a la idea de que éste oprime las leyes naturales, puesto que no hay existencia de leyes naturales que no hayan sido instauradas arbitrariamente por un Estado. Después de dicho esto, Hobbes afirma que las leyes naturales se reducen a rendir obediencia al gobierno. En el Leviatán menciona que la ley natural ordena obedecer a todas las leyes civiles en virtud a la ley natural que prohíbe violar los pactos. Eso sería todo. Gracias compañero, gracias profesor.